En este video vamos a hablar un poco acerca de las emociones, una pequeña clasificación de ellas, bastante simple, cómo podemos abordarlas y reconocerlas dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Todos tenemos una serie de emociones básicas con las cuales vamos interactuando con todos nuestros seres queridos, con nuestro ambiente alrededor, en nuestro trabajo, escuela, familia o en cualquier lugar. Todas estas emociones son las que van dándole como una especie de sazón a nuestra vida y nos van haciendo sentir de determinada manera. Bien, mal, alegre, contento, triste, enojado, miedo, con ansiedad, con una variedad de estados físicos, emocionales, que nos proveen de cierta información para actuar en el día a día en el mundo. Por ejemplo, tenemos una pequeña clasificación en la cual podemos ver a las emociones como, por ejemplo, desde la alegría, ¿ok? Tenemos la otra que podría ser la tristeza, una más que es el enojo, y otro más que es el miedo. De estas emociones podemos hacer una gran derivación de otras emociones más que son características similares, que tienen como una serie de cosas que se les parecen y que podemos asociar dentro de un gran grupo que vienen siendo estas cuatro, y de ahí podemos partir con todas las demás. Por ejemplo, cuando hablamos de alegría, también podemos estarnos refiriendo a estar contentos, a tener gozo o a estar en ciertas situaciones o ciertos estados de placer o de satisfacción. Todos esos los podemos englobar dentro de la alegría, ¿ok? Dentro de la tristeza podemos englobar también asimismo otra clase de emociones u otras emociones distintas, como son el dolor, el sufrimiento, el aislamiento, la soledad y otros similares, ¿ok? Estos podrían clasificarse como una derivación de la tristeza, la soledad, el sufrimiento, el dolor emocional y otros similares. Dentro del enojo podemos clasificar como la cólera, la ira, el resentimiento, la frustración y otras que se le parecen. O sea, todas estas las podemos englobar dentro de las sensaciones que viene produciendo el enojo. Además de eso, tenemos otra más que es el miedo. Dentro del miedo podemos englobar la ansiedad, la angustia, la desesperación y otras similares, ¿ok? Esta es la parte en la cual podríamos estar englobando todas las sensaciones derivadas del miedo. Entonces, como hacer una simple clasificación nos puede dar a entender muchísimas cosas. Nosotros podemos identificar ya desde este momento cuáles son las situaciones que nos hacen sentir alegres, básicamente. Por ejemplo, comer nuestro alimento o nuestro platillo preferido. Por ejemplo, tener una plática con nuestros amigos. Si eres músico, tocar cierto instrumento. Si eres pintor, hacer una pintura. Todos estos estados que nos evocan sentir alegría. Asimismo, podemos hacer una clasificación con la tristeza. ¿Cuáles son todas las cosas que nos hacen sentir desolados, tristes? ¿Cuáles son todas estas cosas? Por ejemplo, yo cuando tengo una situación en la cual estoy perdiendo algo o algo está cambiando muy profundamente en mi vida, me siento muy triste. Entonces viene el llanto, viene esta sensación a veces de soledad o de desolación o de sentirme apachurrado o sentirme deprimido. Un estado que yo tuve definitivamente con mucha intensidad durante la pérdida o el fallecimiento de mi madre fue la sensación de tristeza muy profunda, que sientes como todo tu organismo se va hacia abajo, hay una losa como muy grande y no hay ganas de hacer prácticamente nada. Otra de las emociones que podemos encontrar es el enojo. Básicamente esta situación es la que nos hace sentir que las venas nos hierven y que corre sangre hirviente dentro de nosotros. El enojo, al igual que tener una sensación como de frustración de querer hacer algo inmediatamente pronto, de querer entrar en acción, de querer pelear y luchar, son todas aquellas cosas que nos hacen sentir como mucha tensión muscular, como una sensación de energía corriendo por nuestras venas, porque literalmente cuando estamos muy enojados así se siente, que corre con mucho calor y mucha energía dentro de nosotros, que nos hace sentir como
como la cara como muy tensa, con el ceño fruncido, que nos hace hacernos piedra y nos hace querer básicamente atacar y defendernos de algo que puede representar de manera real o de manera imaginaria una amenaza de algún modo. El miedo, por ejemplo, es aquella emoción que tenemos cuando una amenaza es tan grande que sentimos o percibimos que no podemos hacerle frente y queremos salir corriendo inmediatamente de esa situación. Por ejemplo, cuando un perro en la calle está suelto y nos empieza a ladrar. Hay una sensación de miedo y sientes como el cuerpo se hace como pequeño y hay una sensación de frío corriendo a través del cuerpo y hay una sensación como de vulnerabilidad o incapacidad de hacerle frente a la situación. Y entonces este miedo lo que hace es nos abre mucho los ojos y sentimos que empezamos a respirar agitadamente y buscamos como con la vista el lugar por donde podemos escapar o huir de la situación. Y se parece mucho a la ansiedad desde ese punto de vista en el cual todo se acelera y queremos buscar y queremos resolver algo y estamos sintiendo una gran sensación de amenaza, pero que es más grande que nosotros y nos rebasa y queremos hacerle frente huyendo, saliendo por la puerta y corriendo de esta situación. Entonces, el miedo está dentro de estas sensaciones en las cuales podemos englobar a la ansiedad, a la angustia, a la desesperación de algún modo. Este miedo es un mecanismo de defensa al igual que el enojo. El miedo, el enojo son mecanismos de defensa ante lo que podemos percibir como una amenaza potencial del exterior. Entonces están íntimamente relacionados. Su relación se encuentra dentro de una pequeña parte de nuestro cerebro que conocemos como amígdala. Esta amígdala es un centro cerebral que se encuentra dentro de un sistema límbico, que es una capa profunda de nuestro cerebro, y está encargado de modular las respuestas de lucha o huida en nuestro cuerpo. Entonces, esta amígdala lo que hace es percibir una situación de amenaza y tiene dos respuestas fundamentales. O lucha mediante el enojo, pelea con la amenaza, le hace frente, le encara y la ataca de algún modo. Una respuesta de lucha. Y la otra parte es la respuesta de huida, que es vámonos de aquí lo más pronto posible porque esta amenaza es tan grande que nos va a rebasar, nos va a aplastar y nos va a hacer pedazos. Entonces, la respuesta de huida nos hace sentir muchísimo miedo, muchísima ansiedad, muchísima angustia y nos hace huir de la situación como un mecanismo de defensa protector ante una situación determinada que estemos viviendo. Esta amígdala puede tener una percepción real de una situación amenazante en el exterior, como cuando escuchas un balazo en la calle y sales corriendo para protegerte, para defenderte con una sensación de miedo. Eso es algo real. Una situación ficticia podría ser cuando escuchas un objeto azotarse y por alguna razón esto lo interpreta como una amenaza, posiblemente porque le recuerda a un balazo. Y entonces sabemos que fue algo que se azotó muy fuerte, posiblemente un mueble en contra de algo, o se cayó un objeto y golpeó el piso. Sin embargo, la reacción emocional viene primero y después es cuando podemos analizar si realmente era una amenaza o no. Las emociones de protección llegan primero a nuestro cerebro que las ideas o los pensamientos claros que nos dan el juicio y el discernimiento para saber si fue una amenaza o no. Primero llega la respuesta emocional y después llega el pensamiento. Esta es una clasificación muy sencilla de algunas emociones, es una clasificación muy simple, en internet hay muchísima información y no quisiera extenderme demasiado con esto porque sé que de algún modo ya todos los estamos conociendo y todos estamos familiarizados con ellos. Entonces, a continuación me gustaría explicarte un pequeño modelo sobre las emociones que nos sirve como una especie de guía para saber cuándo estas emociones se están procesando de manera sana, cuándo están siendo percibidas como de una manera adecuada y cuándo se están volviendo un verdadero dolor de cabeza para nosotros que nos dejan incapacitados y que nos dejan como con una sensación muy grande de desolación o como con la sensación de qué carajos está pasando aquí, ¿ok?
Las emociones al final del día son algo que está dentro de nosotros y con lo que convivimos en todo momento. Están ahí presentes y van a estar durante el resto de nuestros días. Si tú crees que no necesitas de las emociones para vivir o que son algo que sobra en tu vida, pues déjame decirte que estás muy equivocado porque constituyen partes esenciales de nuestro cerebro y si están en nuestro cerebro, tú no tienes la capacidad voluntariamente de decidir que no sirven para nada. Se desarrollaron muchísimo antes que nuestro intelecto y funcionan de manera automática porque precisamente están muchísimo más avanzadas en una cuestión de que saben qué hacer, conocen su función. Sin embargo, tampoco son perfectas, somos especies en constante evolución, en constante crecimiento y a través del tiempo nos vamos transformando definitivamente. Esto va a suceder a través de las generaciones y bueno, el modelo que te quiero presentar aquí está señalado a través de unas cuantas líneas. Digamos que si nosotros prescindiéramos de las emociones al 100%, nuestra percepción de ellas sería una especie de línea recta. Si no tuviéramos emociones, si todo fuera aburrido, si estuviéramos desconectados de la realidad, si estuviéramos en un estado apático básicamente, esta es la sensación que tenemos con respecto a nuestras vidas. Es una línea recta, sin chiste, que ni sube ni baja, que está completamente muerta en vida. Y hay personas que así se sienten, precisamente. Ni tan hacia allá con el miedo, con la ansiedad, con el enojo, ni tan hacia acá con el placer, con la felicidad, con la alegría. Siempre están como en una línea, en un punto muerto en el cual definitivamente están tan desconectados de sus emociones que no son capaces de percibirlas o están tan entumecidos por una maraña de situaciones en la vida que se vuelve complicado prescindir, identificar las emociones propias y identificarlas en los demás. A este padecimiento o esta condición se le conoce como alexitimia, que es la incapacidad de una persona para nombrar las emociones, para reconocerlas en sí mismo y en los demás. Es estar completamente desconectado de las emociones. ¿Ok? En otra situación, en la ideal o en la que a nosotros nos gustaría muchísimo vivir o estar la mayor parte del tiempo, es en esta, en uno pequeño sube y baja, que se extiende, que va y viene, que no es una línea recta, sino que sube un poco, baja un poco, que nos va meciendo a través de la situación. Y esta figura justamente es la de salud ideal emocional, en la cual tenemos algunos picos, que básicamente son los puntos de placer o de alegría, ¿ok? De gozo, de felicidad. Y tenemos algunas partes en este descenso que nos llevan más como al miedo o como al enojo o como tal vez a la tristeza. En algún punto es saludable experimentar todas estas situaciones sentimentales o emocionales porque nos dejan con una experiencia de vida gratificante de saber que vamos y venimos, que si tenemos una pérdida podemos llorar, que si tenemos alguna alegría podemos reírnos y en este ir y venir es en el cual vamos dándole ese condimento y este contraste a nuestras vidas que nos hace sentir con una sensación de que todo tiene significado, un propósito y nos conecta con una vida muchísimo, muy saludable a nivel emocional. ¿Ok? Otra de las figuras que me gustaría mostrarte es una persona, por ejemplo, que está deprimida. Sus emociones no están como planas, sino más bien están hundidas. Entonces, esta sensación de hundimiento está asociado muchísimo con la depresión, en el cual en algún punto por alguna situación adversa de nuestra vida tuvimos una caída, como puede ser la pérdida de un ser querido, el que nos despidieran de un trabajo muy importante para nosotros o alguna situación similar, caímos al fondo. Y dentro de esto tenemos un gran dolor emocional profundo, una gran tristeza, una gran sensación de desolación y físicamente se siente como tener una piedra encima que te aplasta, que te lleva hacia abajo y que no te deja levantarte. Y esta es una condición muy común a lo largo del mundo con personas que sienten la sensación de estar deprimidos o estar tristes todo el tiempo, con una sensación de soledad muy grande. Esto es precisamente el tipo de emociones que manifiestan. Todas son hacia abajo. Todas vienen a hundirnos o aplastarnos de alguna manera.
Otra figura que podemos representar es una que existe dentro de las personas que padecen traumas, que por ejemplo tienen una situación que se deprime, que va hacia abajo y que de pronto tiene puntas muy intensas en ires y venires. Otra vez se mantiene abajo y de repente estalla. Y así. Pero manteniendo un estado hacia abajo, básicamente. O sea, se hunde y a través del hundimiento vienen estas chispas de ataques emocionales con mucha ira, mucho coraje o mucha ansiedad y mucho miedo, en los cuales explotan sus emociones de arriba para abajo. Están apáticos, están hundidos, están en una situación muy deprimida y de repente, ¡pum!, por ejemplo, una persona recordando un evento traumático de su pasado y entre el enojo, entre la ansiedad, se vuelcan una serie de emociones, se aceleran, acaban estando en estado de alerta permanente y otra vez, ¡pum!, hacia abajo, dejándolos deprimidos y desgastados. Después, otro factor externo que llamaremos en este momento como detonante emocional los hace padecer de esta catarata de emociones arriba y abajo y los deja otra vez con esta sensación de angustia, de desesperación, de miedo, de ansiedad o de enojo, de ira, de cólera, de un estallido exageradamente grande de emociones y una vez más van hacia abajo. ¿Ok? En una persona que padece síndrome de estrés postraumático, esta es la figura que podemos observar. Estar hasta abajo, explotar de alguna manera con muchas emociones y volver a estar hasta abajo. ¿Ok? De alguna forma, esta situación sucede mucho con personas que sufren accidentes, personas que sufrieron heridas de la infancia, que sufrieron mucho abuso, maltrato psicológico o verbal, que sufrieron abuso físico también, que fueron descuidados o de alguna manera abandonados por sus padres, se encuentran mucho dentro de esta situación, con un término que le conocen como trauma de la infancia o trauma del desarrollo. ¿Ok? También tenemos otra especie de figura que podemos describir acá arriba, que es justamente lo contrario, de una persona que vive con el estado exacerbado de emociones, que está hasta arriba todo el tiempo, y no por placer o por gusto, sino porque sufren de ansiedad o una angustia muy grande o desesperada que los hace estar en estado de alerta permanente. De ahí tenemos las personas que padecen algunos síndromes de ansiedad generalizada o algunos trastornos de ansiedad generalizada o que tienen estas crisis que son tan fuertes que todo el tiempo están acelerados, que todo el tiempo están como reactivos, como buscando cuáles son las amenazas del exterior, que están sintiendo este acelere, esta ansiedad, las manos sudorosas, que en las noches les cuesta muchísimo trabajo dormir y que al final se sienten agitadas de manera permanente. Muchas personas que viven con ansiedad padecen estos episodios que son de estar hasta arriba y que la sensación de ansiedad o de estar alerta por la amígdala se vuelve permanente. Al final del día, estas situaciones amigdalares como esta y esta, que son sensaciones de lucha o huida muy profundas, se mantienen activas por todos los eventos que nos sucedieron en el pasado y que de alguna manera nos siguen afectando hasta el día de hoy y que no hemos tenido como mucho chance, no porque sea imposible, sino porque no es lo que nos enseñan como que en la escuela sanar nuestros traumas o hacerle frente a las heridas de nuestro pasado para dejarlas ir y tener una vida plena. Simplemente no es algo que enseñen en las escuelas, sino más bien se van perpetuando a través del tiempo y tienen la característica de producir una fijación increíblemente grande que no se borra. Para muchas personas, esta situación puede ser cambiante y transformante. Entonces, tenemos personas que por síndrome de estrés postraumático viven deprimidas, entonces tienen un flashback por algo en el exterior que les hace recordar eso y explotan emocionalmente y después vuelven a regresar a esta depresión. Tenemos personas que viven hundidas en la depresión, que ya no se mueven, que ya no se levantan o que no tienen ganas de hacer absolutamente nada. Tenemos personas que están completamente desconectadas de sus emociones y que viven como en una especie de nihilismo y catatonia total. Tenemos personas que sus emociones están tan exacerbadas todo el tiempo que viven con ansiedad
constante y sometidas por una amenaza en el exterior que no los deja estar en paz en ningún momento. Y tenemos un estado que varía y que fluctúa a través de esto, que es el estado óptimo o el estado saludable de las emociones, en el cual podemos sentir algo, un poco de tristeza, un poco de enojo, sentirnos algo alegres y fluir con esto, y que son cosas que podemos manejar y con las cuales podemos sobreponernos. De igual forma, en algunos periodos de nuestra vida nosotros podemos experimentar cualquiera de estas, como periodos donde sentimos mucha ansiedad y entramos en una crisis existencial que nos lleva a transformar nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que muchos dicen que viene siendo el mensaje de la ansiedad, como una puerta para la transformación a través de un cambio profundo con estas emociones, a través de la manifestación del dolor, de observar cuál es su mensaje y de transformarnos. Para las personas que están como en la línea muerta, en esta línea plana, el contacto humano, el involucrarse con problemas, con retos, con la vida, con relaciones de algún tipo, del que sea, de mentoría en una jerarquía alta o en una jerarquía baja, son las que nos van conectando con este sube y baja. Para las personas que están deprimidas es como poco a poco ir reconociendo el dolor, ir viendo cuáles son las cosas que nos trae esta tristeza tan profunda, sus causas. Muchas personas durante este periodo de hundimiento es cuando tienen una creatividad increíblemente grande y cuando escriben y componen canciones y tienen como una situación de mucho contacto con su ser interior a través de la tristeza, pero que definitivamente tiene un mensaje. Algo se perdió que nos dejó hundidos y tenemos que voltear a vernos y saber qué hacer con ello. Todos tenemos también esto en algún momento de nuestra vida. Y esto, que definitivamente todos tenemos algún traumilla por ahí en la infancia que nos regalaron nuestros papás, que nos hace sentirnos a veces como hundidos, deprimidos, y que luego, boom, viene la explosión de emociones y otra vez nos deja hundidos, y luego, boom, y así. Entonces, el problema de esto no es como la temporalidad de algunas cosas. Hay personas que pueden estar deprimidas 1 o 2 semanas y después reponerse de forma automática. El problema es cuando se van adhiriendo a través de muchos años y no tenemos como los recursos suficientes, internos o externos, para poder hacer una diferencia y para poder generar un cambio que nos deje en un estado de plenitud emocional, con una curva emocional sana, que nos tenga todo el paquete emocional, ya sea alegría, tristeza, enojo o miedo, pero que no se vuelva absorbente, desgastante y definitorio para nuestras vidas. Este es un modelo simple que quería mostrarte como para tener más conciencia sobre nuestras emociones, sobre cómo funcionan, y bueno, nos vemos en el siguiente video.